Hola a todos mis queridos amigos de YouTube. Qué gusto tenerlos de vuelta por aquí en nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y sobre todo, de curiosidad, porque hoy les traigo una historia que les prometo, los va a dejar con la boca abierta. Prepárense para sumergirse en el fascinante mundo de las personalidades públicas, los secretos inesperados y las propuestas que cambian vidas de la noche a la mañana. Hoy vamos a hablar de un periodista muy famoso, alguien cuyas palabras tienen peso, cuya opinión es escuchada por miles, y que, para sorpresa de muchos, ha lanzado una propuesta que parece sacada de una película, una propuesta de matrimonio. Pero no se equivoquen, esto no es lo que parece a simple vista. Vamos a desgranar cada detalle de este peculiar evento, a analizar las implicaciones, a ver las reacciones y a descubrir por qué un periodista de renombre le diría a alguien: tienes que casarte con Demet. Si les gusta este tipo de contenido, las historias que nos hacen pensar y que nos sacan de la rutina, entonces están en el lugar correcto. Antes de adentrarnos en este enredo, les invito a que le den ese botón de suscripción que ven por ahí, justo debajo del vídeo. Es un gesto pequeño para ustedes, pero significa un mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles historias como esta. Y no olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas entregas. Ahora, vamos a lo que nos trajo aquí. Imaginen la escena: un periodista con una trayectoria impecable, conocido por su sagacidad, por su habilidad para desentrañar las noticias más complejas, y de repente, en un contexto que nadie esperaba, lanza una frase lapidaria, una orden casi dirigida a una persona específica: tienes que casarte con Demet. ¿Quién es Demet? ¿Por qué esta urgencia? ¿Qué motiva a un profesional de la información a inmiscuirse de esta manera en la vida privada de alguien, o a utilizar su plataforma para dar un consejo tan personal y contundente? La intriga es palpable, ¿verdad? Para entender esto, tenemos que retroceder un poco y contextualizar. Nuestro protagonista de hoy es alguien que no se anda con rodeos, que suele ser muy directo en sus análisis y comentarios. Por eso, cuando algo así sale de su boca, no puede ser ignorado. La historia gira en torno a un conocido periodista turco, Serdar Akinan. Y la persona a la que se dirige con esta peculiar recomendación es nada más y nada menos que la popular actriz turca Demet Özdemir. Sí, la misma Demet Özdemir que hemos visto brillar en innumerables series y películas, reconocida por su talento y carisma. La propuesta de Akinan no fue un simple comentario casual, sino que se dio en el marco de una entrevista donde se hablaba sobre la vida amorosa de Demet, específicamente sobre su relación y posterior ruptura con el cantante Oğuzhan Koç. Serdar Akinan, conocido por sus opiniones directas y a veces controvertidas, hizo esta declaración de manera pública, generando un revuelo inmediato en las redes sociales y en los medios de comunicación. Pero, ¿cuál es el trasfondo de esta afirmación tan categórica? Según lo que se pudo interpretar de las palabras de Akinan y del contexto en el que se expresaron, la recomendación de casarse con Demet no se refería a que alguien debía casarse con la actriz, sino más bien a que alguien debía casarse con la idea de ser como Demet, o quizás, y esto es lo más intrigante, a que una persona específica que estaba siendo entrevistada o de la que se hablaba, debería considerar casarse con Demet. La ambigüedad, intencionada o no, dejó a todos especulando. Sin embargo, la interpretación más extendida y que cobró mayor fuerza fue que Serdar Akinan estaba sugiriendo, de una manera bastante inusual, que el cantante Oğuzhan Koç debería haber seguido adelante con el matrimonio con Demet Özdemir. Es decir, que su decisión de no casarse o de posponer indefinidamente la boda, había sido un error. Imaginemos por un momento la presión y las expectativas que recaen sobre una pareja de famosos. Cuando una relación llega a un punto tan avanzado como para planear una boda, los ojos del público y de los medios están puestos en cada detalle. Cualquier indicio de duda, cualquier pequeño tropiezo, se magnifica. Serdar Akinan, como periodista experimentado, seguramente ha cubierto y analizado muchas historias de amor y desamor en el mundo del espectáculo. Su declaración, por lo tanto, podría venir de una observación profunda sobre la compatibilidad de la pareja, sobre las señales que él percibió o sobre su propia visión de lo que constituye una relación exitosa. La frase "tienes que casarte con Demet" se convirtió en un titular viral. Las reacciones no se hicieron esperar. Por un lado, los seguidores de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç, aquellos que apoyaban la relación, se dividieron. Algunos encontraron la intervención de Akinan inapropiada y entrometida, considerando que la vida privada de la pareja o era asunto de un periodista, por muy famoso que fuera.
Otros, en cambio, apoyaron su punto de vista, creyendo que el matrimonio era el paso lógico y que la ruptura era una pena. Y luego están los que simplemente se deleitaron con el drama y la controversia, alimentando las discusiones en las redes sociales. Es fascinante observar cómo las palabras de una figura pública pueden tener un impacto tan grande. Serdar Akinan no solo expresó una opinión, sino que al hacerlo desde su posición de autoridad mediática, le dio una resonancia especial. Su mensaje fue un comentario sobre la importancia de tomar decisiones definitivas en el amor, sobre las consecuencias de la indecisión y, quizás, sobre la creencia de que Demet y Oğuzhan eran una pareja destinada a estar junta. Analicemos un poco más la psicología detrás de este tipo de declaraciones. Los periodistas, especialmente aquellos con un gran alcance, a menudo se sienten en una posición de tener una voz autorizada. Pueden ver ciertas dinámicas en las vidas de las celebridades que el público en general no percibe, o al menos, no de la misma manera. Quizás Akinan vio en Oğuzhan Koç a alguien que no estaba completamente comprometido o que estaba dudando, y a Demet como una pareja ideal que merecía una decisión firme. O tal vez simplemente estaba lanzando una provocación para generar debate, algo que a menudo funciona muy bien en el mundo digital. La relación entre Demet Özdemir y Oğuzhan Koç fue una de las más seguidas en Turquía. Su compromiso, anunciado con gran fanfarria, generó una enorme expectativa. La noticia de su separación fue, por lo tanto, una gran decepción para muchos. En este contexto, la declaración de Serdar Akinan actuó como un recordatorio de lo que pudo haber sido, o como una crítica velada a la decisión de romper o no avanzar con el matrimonio. La frase "tienes que casarte con Demet" se puede interpretar como un llamado a la acción, una especie de última oportunidad o un arrepentimiento expresado públicamente. Lo interesante de estas situaciones es cómo se cruzan la vida personal y la esfera pública, especialmente para las figuras del entretenimiento y los medios. Las decisiones íntimas se convierten en noticia, y las opiniones de figuras públicas sobre estas decisiones influyen en la percepción del público. Serdar Akinan, al decir "tienes que casarte con Demet", se involucró activamente en la narrativa de la relación, aportando su propia perspectiva, validando o cuestionando las decisiones tomadas. Podríamos preguntarnos si este tipo de intervenciones son éticas. ¿Hasta qué punto un periodista debe opinar sobre la vida amorosa de otras personas, incluso si son figuras públicas? Si bien el interés del público en las celebridades es innegable, también existe la línea que separa la información del juicio personal. En este caso, la declaración de Akinan se sitúa en una zona gris, siendo a la vez un comentario periodístico y una opinión muy personal. La forma en que se presentó la noticia, a través de entrevistas y declaraciones públicas, también es relevante. No fue un rumor o una especulación de los fans, sino una afirmación de alguien con credibilidad en el ámbito informativo. Esto le dio un peso adicional y obligó a la gente a prestar atención. La frase en sí misma es tan directa y contundente que no deja mucho espacio a la interpretación, aunque, como hemos visto, sí puede haber matices. Es importante recordar que, en última instancia, las decisiones de pareja son personales. Sin embargo, cuando hablamos de figuras públicas, estas decisiones a menudo se ven influenciadas por la atención externa y por las opiniones que se generan a su alrededor. La declaración de Serdar Akinan, sea cual sea su intención última, sin duda añadió una capa más de complejidad a la ya de por sí delicada situación de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç. Podemos ver esto como un ejemplo de cómo el periodismo, incluso en su faceta más analítica, puede inmiscuirse en el ámbito personal. Akinan, al emitir este consejo tan directo, no solo estaba comentando un evento, sino que estaba, de alguna manera, dirigiendo la narrativa. Y esto es algo que sucede con frecuencia en el mundo de los medios, donde las opiniones de los expertos y las figuras públicas moldean la percepción colectiva. También es un recordatorio de la influencia de las redes sociales. Una declaración así, pronunciada por un periodista conocido, se viraliza instantáneamente, se comenta, se comparte y se debate. La frase "tienes que casarte con Demet" se convirtió en un meme, en un tema de conversación recurrente y esto, a su vez, genera más atención sobre la vida de Demet y Oğuzhan. En resumen, la historia de Serdar Akinan y su peculiar propuesta de matrimonio para Demet Özdemir es un fascinante caso de estudio sobre la intersección entre la vida pública y la privada, la influencia de los medios y la forma en que las opiniones de figuras públicas pueden impactar la percepción de eventos personales. Aunque el Sig.
Significado exacto de la frase puede tener matices. La interpretación más común es que el periodista estaba expresando su convicción de que Ethan Cook debió haberse casado con Demet, y que la ruptura fue un error. Es un recordatorio de cómo en el mundo actual, incluso las decisiones más íntimas pueden convertirse en temas de debate público, influenciados por voces autorizadas y amplificados por el poder de las redes sociales. Y hasta aquí nuestro recorrido por esta intrigante historia. Espero de verdad que les haya parecido tan interesante y reveladora como a mí. Hemos desgranado los detalles, analizado las posibles interpretaciones y reflexionado sobre el impacto de las palabras en el ámbito público. Como siempre, les invito a que compartan sus opiniones en la sección de comentarios. ¿Qué piensan ustedes de la intervención de Serdar Akinan? ¿Creen que los periodistas deberían opinar sobre la vida privada de las celebridades? ¿Cuál creen que fue la verdadera intención detrás de la frase «tienes que casarte con Demet»? Me encantaría leer sus puntos de vista. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más historias como esta, que nos hacen pensar y nos muestran facetas insospechadas del mundo que nos rodea, no olviden darle ese poderoso me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas se unan a nuestra comunidad. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y asegurarse de que no se pierdan nada. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más historias fascinantes. Hasta la próxima.